Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Siendo hoy nuestra última edición del mes de octubre, queremos dedicar nuestro espacio a hablar un poco sobre la música criolla. Y muchos se preguntarán qué tiene que ver la música criolla y el derecho. En sí, no debemos olvidar que todas las artes, todas las disciplinas, de alguna manera u otra, también deportivas y otro tipo de manifestaciones culturales, tienen relación con el derecho y la política tanto en su regulación, pero también lo más importante en el contexto en el cual se desarrolla. ¿Por qué decimos esto? Por un lado hemos escuchado hablar de los derechos de autor, los cuales protegen, por ejemplo, a los cantantes, a los escritores. Pero también tenemos el derecho deportivo, que establece reglas en situaciones que se viven en el día a día en el ejercicio del fútbol, el vóley, el boxeo y otro tipo de ánimos, habiendo jueces, por ejemplo, en cada campo de juego, los referees, los árbitros, que nos demuestran cómo se imparte también justicia a nivel deportivo. Y en este orden de ideas, el último punto es donde queremos comenzar a partir nuestra reflexión de hoy. ¿En qué sentido? Principalmente queremos comentar cómo grandes manifestaciones de la llamada música costeña o música criolla, la canción criolla, se dio su gestación, su composición y sus temas en torno a las luchas que se daban en las primeras décadas del siglo XX a favor de los derechos sociales, económicos. Y vamos a comentar justo sobre diversos cantautores, cómo hasta el día de hoy su obra trasciende precisamente por poner en el contexto de su composición musical los temas sociales, los temas de alguna forma u otra de la búsqueda y la lucha por la justicia de nuestros compatriotas. Pero también hay situaciones un poco jocosas que las canciones nos legan para la reflexión. Quiero comenzar refiriendo el célebre Vals Don Luis que interpretan los Chamas. Y en esa canción se retrata cómo hay un diálogo entre un padre, en este caso Don Luis, un muchacho que corteja a la hija de Don Luis y cómo los descubre y le exige que tenga mucho cuidado con lo que piensa hacer porque existe también una honra que proteger de la familia. Más o menos la parte que les comento dice así: oiga usted, me dijo Ramón, si desea a mi hija besar ante Dios y el registro civil, su cariño tendrá que firmar. Y vemos ahí cómo se menciona a un funcionario, a un servidor público que viene a ser el registrador que consigna los matrimonios y como en aquella época que algunos la refieren como antigua, añeja, solo con el deseo de besar a una mujer ya había que plantear un compromiso serio. Algunos dicen que, bueno, la modernidad es mejor, pero a veces todo tiempo pasado fue mejor. Sobre eso, continuemos ahora y me quiero referir a 3 resoluciones que ha publicado el Ministerio de Cultura en los últimos meses. Precisamente desde el año 2016, agosto, unos meses atrás, un poco más de un año, hasta hace unos pocos días. En primer lugar, me voy a referir a la resolución viceministerial 108-2016, publicada en El Peruano el día 20 de agosto. ¿Qué nos dice esta resolución? Se declara patrimonio cultural de la nación a la obra musical de Felipe Pingllo Alba. Y precisamente la mención que se hace dentro de una larga consideración de motivos de por qué se le daba esa denominación
a su obra, se resuelve finalmente declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la obra musical de Felipe Pingló Alba, reconocido compositor criollo nacido en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, por tratarse de un corpus musical que representa una gran contribución y un punto de quiebre en el desarrollo de la cultura criolla, al aportar valores musicales y líricos que sientan un referente que sigue influenciando a nuevas generaciones de música y cantantes de todo el país. A los grandes considerandos que hacía referencia, descubrí bastantes detalles. En primer lugar, de que el logro de conseguir que la obra musical de Felipe Pingló, también apodado como el Bardo Inmortal, como el Maestro, o también el Felipe de los Pobres y Cantor de los Humildes, tuvo acción sobre todo a través de una organización que todavía cultiva el género criollo en nuestra ciudad, que es el Centro Social Musical Felipe Pingló Alba, con sede en Barrios Altos y, bueno, hoy en día ya funcionando en Lince propiamente. Pingló es natural de Barrios Altos, de ahí se da un movimiento muy interesante en los inicios del siglo XX, pero ahora ya su centro musical que regenta y cuida su obra se encuentra en el distrito de Lince y constantemente y sobre todo los días viernes realizan las célebres peñas donde se tocan los temas del maestro, pero también se congregan a diferentes artistas del llamado género criollo. Y sobre este punto también me quería referir. Hace poco hemos tenido un censo con muchos problemas, pero eso sí llama la atención, el tema cultural, y un aspecto que tal vez omitió el censo, creo yo, y lo sostengo firmemente, es que en el ámbito de cómo uno se identifica no había la opción de criollo. Criollo en el sentido de revalorar una cultura donde predominan los elementos que heredamos de la cultura española, que finalmente hicimos propios en América, y que se diferencia de la figura del mestizo, en donde más se tiene presente o un valor predominante tanto a lo heredado de España, pero en paralelo con la ascendencia indígena, que no todos, por nuestra formación o nuestro contexto en el cual crecimos, podemos decir que entendemos. Y como tal, la omisión que se hizo a ese nivel era sobre la cultura criolla, que de alguna forma u otra se palpita en la música, en la comida, en ciertas tradiciones. Felipe Pingló, vean ustedes cómo a través de herramientas jurídicas como una resolución del Ministerio de Cultura es puesto nuevamente en la atención de la comunidad peruana e internacional, declarándose a su obra como un patrimonio de toda la nación. Esto es propiedad prácticamente del pueblo peruano, que tiene que reivindicarse y constantemente defenderse. Justamente en esta resolución, dentro de los considerandos, hicieron referencia a Jorge Basadre, nuestro gran historiador, como él en su inmortal obra, La Historia de la República del Perú, le da una parte especial o menciona a la figura de Felipe Pingló. Que un historiador de la talla de Jorge Basadre nos mostrara a Felipe Pingló como uno de los referentes de la cultura de los primeros años del siglo XX, también representa un reconocimiento importantísimo sobre su legado. Y es que me voy a permitir leer justo esta fracción, volviendo a nuestra primera idea de cómo la cultura y la música y la canción criolla específicamente se asocia con la justicia. En la resolución que declara a la obra de Pingló como patrimonio, se dice expresamente lo siguiente. Se debe resaltar que durante este periodo, se refiere a las primeras décadas del siglo XX, Lima fue escenario de fuertes conflictos en torno a las condiciones laborales de los trabajadores, quienes a través de las huelgas y manifestaciones encabezaron un movimiento social que culminó en la instauración de la jornada de las 8 horas a nivel nacional, que es un derecho de los trabajadores. Esta jornada que se implementó en 1919. Pingló es influenciado por este contexto, lo que se verá reflejado más adelante en la temática de sus canciones. Pingló, así como un Dickens en Inglaterra, que puso en la literatura a personajes marginales, personajes pobres y humildes, para lo cual el lector podría conocer, Pingló pone esos personajes en la música y sobre sus desventuras, sobre sus vivencias y otro tipo de cuitas iríamos escuchando gracias a sus composiciones.
El vals más conocido de Pinglo, sin lugar a dudas, es el Plebeyo. Y en él evoca también un reclamo social muy interesante cuando reniega de por qué pecar enamorándose un plebeyo de una mujer aristócrata o una mujer de una condición social alta, que se reclama en dos frases que siempre tarareo cuando estoy escuchando música. Una es, por supuesto, ¿dónde queda esta figura del amor divino? Y es que, como bien señalan en las frases del plebeyo, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y por otro lado, otra frase muy significativa que nos dice, ¿por qué los seres no son de igual valor? Haciendo referencia a la igualdad, que también es un derecho consagrado en nuestras constituciones, pero que al inicio del siglo XX todavía estaban muy marcadas las diferencias sociales, que Pinglo a través de su música trataba de incidir en que debía superarse. También con esto se construyó una nacionalidad. Y precisamente podríamos decir de alguna forma u otra que la música de Felipe Pinglo pudo tener tintes subversivos. ¿Quién lo diría? En el año 39, el presidente Óscar Raimundo Benavides, a través de una resolución suprema, dispuso que los valses de Felipe Pinglo, principalmente los famosos El Plebeyo, Jacobo el Leñador y Sueños de Opio, y también por supuesto mencionan a otras canciones, sean proscritas de la radio. No podían transmitirse en las radios peruanas ni podían interpretarse porque si se desobedecía esta orden, el gobierno iba a multar y hasta cerrar dichos medios de comunicación. Eran situaciones muy complicadas en el contexto de la lucha social a nivel del movimiento del Partido Aprista Peruano, entonces encabezado por Víctor Raúl Aya de la Torre, y se creía que las canciones de Pinglo también alentaban a las revueltas. Y Benavides, hombre práctico que siempre lo fue, bajo el lema de orden, paz y trabajo, dijo: no, tampoco podemos permitir que se difunda a Felipe Pinglo, cuyas letras tal vez podían exacerbar los ánimos populares. Pero Pinglo, que vivió poco tiempo, solo llegó a las 3 décadas de vida, en esas 3 décadas fue muy fructífero y la resolución lo señala, compuso entre 200 y 300 obras. Bastante prolífico nuestro bardo criollo inmortal. Hay otras investigaciones, justo Pinglo se asocia siempre con los barrios altos, pero a inicios de este año 2017, el Ministerio de Cultura publicó otra resolución, la resolución ministerial 15-2017, la resolución viceministerial 1-2017, donde se declara Patrimonio Cultural de la Nación a la obra musical de María Isabel Granda y Larco, mundialmente conocida como Chabuca Granda. Una vez más, el Estado, a través de sus instituciones y sus herramientas jurídicas, reivindica a otra gran peruana y se resuelve expresamente declarar Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de obra de gran maestro a la obra musical de María Isabel Granda y Larco, emblemática compositora mejor conocida como Chabuca Granda por su gran valor simbólico dentro del imaginario nacional, cuyo aporte a la continuidad y renovación de la música criolla abrió nuevas sendas en la música popular peruana, transgrediendo los géneros que abordó al mismo tiempo que respetando el alma de cada uno, por lo que puede considerarse vanguardista y tradicional al mismo tiempo. El popularmente conocido segundo himno del Perú, La Flor de la Canela, es la obra más conocida de Chabuca Granda, pero también hubo otras, como por ejemplo lo refiere la resolución en su parte considerativa, que demuestra el sentimiento social de Chabuca Granda cuando habla de una segunda etapa de su obra, donde dice que hay un interés en problemáticas sociales, la cual da inicio con el tema Bello Durmiente a modo de crítica sutil al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que dígase de paso fue el presidente que declaró el 31 de octubre de cada año como Día de la Canción Criolla. Pero Chabuca Granda demostrándonos también que el músico y el artista no deja de ser un ciudadano y también hace una crítica social, le dedicó este vals a el célebre expresidente peruano. Y que se hace más evidente con el tema Paso de Vencedores, donde se celebran las principales reformas iniciadas por el gobierno militar revolucionario de Juan Velasco Alvarado. Si bien es cierto, muchas personas han
y muchos estudiosos también nos dicen de que no es bueno que los artistas se vinculen con la política porque a veces no resulta adecuado, luego se puede pervertir su obra. Y compartimos esa opinión, es cierto, porque ya no se compone bajo la estética, sino se compone solo para un fin. No está de más que también los artistas, siendo referentes ciudadanos, no deben olvidar que son un ejemplo para muchas personas. Y tal vez sus críticas, tal vez sus sutilezas que lo hacen magníficamente en las bellas composiciones que por su gran talento han podido realizar, ayuden a mejorar las situaciones que se viven. Pinglo compuso un himno para todo el mundo que era el plebeyo y donde la gente entendía de alguna manera u otra que habían personajes olvidados por los estratos sociales oficiales, pero que merecían atención, como la canción del Labriego, el Canillita, ¿no? Que también fue composiciones del bardo, y Chabuca Granda, por otro lado, toma como referente para La Flor de la Canela, como es muy conocido, a una mujer afroperuana, que es precisamente Victoria Angulo Castillo, una mujer que también estaba muy vinculado con el Señor de los Milagros y las cuadrillas que por entonces se encargaban de su traslado y procesión continua cada mes de octubre. Finalmente, quiero referirme a hace 5 días, el día de ayer precisamente, miércoles 25 de octubre, se publicó una nueva resolución viceministerial del Ministerio de Cultura, donde se declara Patrimonio Cultural de la Nación a la obra musical de Eduardo Márquez Talledo. Si Pinglo representa a Lima y el sentimiento criollo de inicios del siglo XX, es Eduardo Márquez Talledo la expresión del Callao. Y es que también en el Callao encontramos células y grupos criollos que desde mucho tiempo atrás arengaron y fomentaron el cultivo de este género. Género que, como siguiendo el ejemplo de Pinglo, no había una formación profesional. Era una bohemia, pero en donde el talento que reunían ciertos personajes dotados, a través de la práctica, y esa práctica incluía también las célebres jaranas, las serenatas y las trasnoches, podían, de alguna manera u otra, perfeccionar su arte. En esta resolución publicada el día de ayer en el Perón y que ha sido rápidamente replicada por diversos medios, se establece declarar Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de obra de gran maestro a la obra musical de Eduardo Márquez Talledo, por su capacidad de abordar múltiples temas que incluyen desde el amor romántico hasta la reivindicación de la justicia para diversos sectores. Y como vemos una vez más aquí una evidencia de cómo el derecho, la justicia, los temas que invocan a los profesionales de mi rubro no pueden estar de alguna manera u otra olvidados también en el arte, y cómo la canción criolla le dedica en diversos géneros y con diversos autores una particular atención a lo relativo a la justicia. Y obviamente Eduardo Márquez Talledo, su obra más celebrada es Nube Gris, que es uno de los referentes sobre el amor, ¿no? Una de sus grandes composiciones. Sin embargo, quería también hacer mención que esto se ha logrado por iniciativa, y acá lo vamos a revisar precisamente, el Centro Social Cultural Eduardo Márquez Talledo, que tiene su lugar en el Callao. Actualmente la música criolla se sigue cultivando. ¿Y gracias a qué? Aunque el Estado en los últimos meses, el último año, viene impulsando a través del Ministerio de Cultura revalorar la obra de estos 3 grandes compositores, y seguro que vendrán más, la iniciativa privada es determinante. Yo particularmente crecí escuchando la música criolla y es hasta ahora el género que más me gusta y más celebro, sin contar que también escucho otros ritmos, pero tengo la fortuna, por otro lado, de ser testigo de personas que cultivan este género y lo alientan a través de los clubes sociales, a través de las también peñas, como le llaman. Tengo unos excelentes amigos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Vanessa Borges, Diego Cardona, que frecuentemente se reúnen cuando hay oportunidad, si no están en misiones, y llevan a cabo la llamada Peña Borges en Barrios Altos, y que bueno, ya habrá oportunidad de reunirnos. Pero también está, por ejemplo, en el Callao la Peña Naromito, que conduce el maestro Walter Goiburu, a sazón mi tío materno, y que todos los viernes logra convocar a personas que disfrutan del arte criollo, tanto en la música como en la danza, y es muy alentador que se siga desarrollando. Y por supuesto que también el tío ha tenido la fortuna de que en sus hijos y nietos
continúa la tradición criolla que data del abuelo de don Armando Goiburu, también chalaco muy conocido y compositor. Pero otra cuestión más que quería advertir es que tenemos al Club Social Musical Cultural El Chalaco, por ejemplo, que también hace una labor muy interesante, y programas. Si bien es cierto, al mediodía en muchas radios transmiten música criolla, pero hay un programa que no quería dejar de mencionar y que lo recomiendo, lo escucho todos los viernes, un encuentro con nuestra música criolla, con Daniel Alejos Cornelio, que en Filarmonía, la radio cultural del Perú, dígase de paso, convoca a diversos artistas, convoca a intérpretes y a compositores a quienes les extrae a través de divertidas entrevistas algunas anécdotas, referencias, pero sobre todo valorar una vez más que nuestra música sigue latente. Tal vez no sea muy masiva como era hace 3, 4, 5 décadas atrás. Ya no se ven las serenatas de antes donde se cantaban emocionados los tonos de las carretas, ¿no? Carretas aquí es el tono. Pero, de todas maneras, no podemos dejar de mencionar que sigue habiendo cultores y que estos, si pueden aumentar, enhorabuena. Finalmente, quiero dedicar este programa a una persona que hace poco nos ha dejado, penosamente, pero que era un magnífico intérprete de este género. Y estoy hablando del señor José Manuel Ramírez López, el pibe del Callao, que partió a la inmortalidad el día 10 de octubre último y que a través de su talento y su arte mantuvo vivo hasta el último aliento el género criollo, y llegando también a hacer su despedida con música como correspondía. Y aunque como en toda situación de esa naturaleza hay mucha pena, nos dijeron en ese momento, no hay que ponernos tan tristes, sino hay que recordarlo con la alegría jaranera que él también era parte. Y precisamente los vamos a dejar en esta última parte con una pequeña muestra del talento de José Manuel el Pibe, que ya descansa en el sueño eterno, pero que a través de la tecnología aún lo podemos ver. Y bueno, podría decirse, y con esto culmino, que gracias a él tuve mi debut y despedida en la música criolla a la edad de 6 años. Vean el video y saquen sus conclusiones. Nos vemos hasta una otra oportunidad. Gracias. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad, recordando tu santo en mi memoria, y un dichoso amanecer, y sonaron las campanas a las 12, feliz tu cumpleaños, y un dichoso amanecer. Se pasó el primer obsequio de Dante para su abuelita. Dante.